Análisis, la verdad oculta. Un programa periodístico con la contingencia nacional y extranjera. Análisis, en la voz del locutor y periodista Cristian Merino Vega. 24 horas junto a usted. Noticias, música, reflexiones. Conectados las 24 horas, los 7 días de la semana. Conectados 24/7 desde Santiago de Chile. ¿Cómo están? Una vez más juntos para poder conversar, para poder tratar algún tema importante de conversación de que sea interés nacional e internacional. Ayer estuvimos con un grande de Argentina y hoy día no nos vamos a quedar bajitos. No sé cómo lo dirán en Argentina, pero yo, siendo chileno, puedo cometer muchos errores con eso, pero me complace en presentar a nuestro siguiente invitado. No sino antes poder hacer alguna reseña al respecto y haciéndome esta pregunta: ¿cómo son los cuerpos policiales provinciales de Argentina? En la Argentina, como es un estado federal, existen dos niveles referidos a las fuerzas policiales: la de jurisdicción federal, entre los que se encuentra la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigación y Seguridad Interior, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y las pertenecientes a cada una de las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal. Son estos últimos cuerpos policiales los que han dejado sus funciones y han salido a las calles a protestar en demanda de las mejores salariales. Esas policías dependen de sus provincias, tanto en autoridad como en cuestiones de presupuesto y financiamiento. Esas fuerzas son responsables por el mantenimiento del orden público y la prevención del delito dentro de sus respectivas jurisdicciones, al igual que la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires es responsable de las funciones policíacas en la capital. Cuando se producen delitos de tipo federal, las policías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires cooperan con las fuerzas federales de seguridad. Sin duda, la fuerza policial no federal más relevante en Argentina es la Policía de Provincia de Buenos Aires, más conocida como la bonaerense, que cuenta con más de 50.000 efectivos. Está a cargo de parte de la seguridad del presidente de la Nación, la residencia oficial, la quinta presidencia de Olivo está en esa provincia, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y de todos aquellos dignatarios y altos funcionarios extranjeros que visiten esta región. Otro factor importante es la policía de la provincia de Buenos Aires, es la gran extensión territorial y demográfica que cubre. En los últimos años, agentes de las fuerzas provinciales y federales han sido vinculados, fíjese, a delitos como sobornos, trata de personas, robos de vehículos, además de recibir acusaciones de exceso de violencia e incluso asesinar a otros policías. En el 2011, 145 personas fueron asesinadas por policías. Sin ir más lejos, en septiembre de 2012 fue detenido en Córdoba, la provincia donde comenzaron las protestas policiales, el jefe antidrogas local junto a otras 7 personas más, todos acusados por tener vínculos con el narcotráfico, algo que ya sucedió en Santa Fe en el año 2012. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Policías de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina,
organizaron este miércoles 9 de septiembre del 2020 una huelga y manifestación callejera en demanda de mejores salarios en medio de la pandemia del coronavirus. La protesta es justa y legal. Los salarios policiales no alcanzan para vivir, dijo un vocero de los huelguistas, Luis Túnil, al canal C5N. La reacción del presidente Alberto Fernández fue declarar en un acto público que los problemas no se resuelven tocando sirena dentro de los patrulleros. Decenas de efectivos retirados y en actividad se manifestaron frente al Centro de Coordinación Estratégica de la Fuerza, una de las rutas de las periféricas del sur de la ciudad, portando carteles con sus reclamos mientras hacían sonar bombos y sirenas, comprobaron periodistas de la AFP. La Policía Provincial cuenta con unos 90.000 integrantes para garantizar la seguridad de unos 17 millones de habitantes del distrito, en un país de 44 millones, aunque las tareas tuvieron que ser redobladas por la vigilancia de las medidas sanitarias. Argentina atraviesa por el peor momento de la pandemia, con más de 500.000 de casos de COVID-19 y más de 10.000 muertos, aunque la tasa de letalidad, todavía está entre las más bajas de la región. El jueves, 10 de septiembre, hacían anuncios de mejoras salariales y laborales que serían lo suficiente amplia para que terminaran las protestas, decía el jefe del gabinete bonaerense Carlos Bianco en declaraciones a Radio La Red. El desencadenante del reclamo fue el anuncio de la inversión para seguridad y para salarios, dijo un delegado policial, Nicolás Massi, a la radio Futurock. Fernández anunció la semana pasada una inversión en pesos equivalentes a $460 millones para reforzar la seguridad en la provincia, donde el delito creció un 30%, según cifras oficiales. Bueno, y ahora entramos en materia y presentamos a nuestro invitado, don Alberto Piatti, que es casado, comisario inspector RA de la Policía Bonaerense, y tiene, no podríamos decir un prontuario, tiene mucho que decir al respecto. Alberto, ¿cómo estás? Te escucho. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de expresión, de comunicación, y un saludo muy especial a tu audiencia. Oye, ¿en qué parte de Argentina estás tú? Estoy en la ciudad de Quilmes, vivo en la ciudad de Quilmes, a 25 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. 23 kilómetros más precisamente. Ah, no tan lejos entonces. No. Ahora con la pandemia totalmente aislados de Capital Federal, no podemos cruzar si no somos trabajadores esenciales. Yo soy retirado, así que dejo de ser trabajador esencial. Tengo un retiro activo, así que puedo ser convocado, inclusive si hace falta, porque no cumplí la edad de 65 años de jubilación, de retiro efectivo. Ya. Bueno, a ver, en materia de seguridad, como policía, usted me imagino que conoció mucho, sabe de muchos procedimientos, sabe de lo bueno y también de lo malo. Exactamente, yo cumplí un servicio de 32 años, unos meses y unos días. Ingresé en el año 86 a la Escuela de Policía Juan Bucetich desde ese entonces. Ya la antigüedad nuestra, hay que aclararlo, corre ya desde el ingreso a nuestra escuela, y cuando salí a trabajar, ya salí a trabajar en una comisaría de Quilmes Tercera, acá en la ciudad. Mi experiencia es vasta, trabajé por diferentes comisarías, inclusive trabajé en laboratorio químico, en brigada de investigaciones, hice los llamados operativos SOL, que son operativos de refuerzo en las zonas de turismo, me adapté a muchos destinos nuevos, pero siempre más que nada en la parte judicial fue mi mayor desempeño, pero también tengo años de operativo y obviamente una vez ascendido a oficial jefe, que fue a subcomisario en 2004,
el rol de jefe en diferentes dependencias de Gran Buenos Aires. Así que puedo opinar desde ese rol. Mi retiro es fresco, es de enero del 19. Tengo grupos de WhatsApp de otros oficiales retirados, me hablo con oficiales que están todavía en actividad, amigos míos, buenos compañeros. Es decir, que estoy actualizado e informado. Puedo opinar desde lo vivido por mí, siempre en democracia. Eso lo aclaro y después te digo por qué. Y así que me puedes preguntar lo que quieras. Me imagino que, bueno, lo que pasa es que para mí me cuesta entender o creer de que una policía esté en huelga. Aquí en Chile jamás ha pasado, pero me estoy tratando de poner en los zapatos de ustedes y me imagino que eso debe ser extremadamente crudo, debe ser una dura experiencia, no tan solo para ustedes, yo creo que también para la ciudadanía, porque se siente desprotegida en el momento en que ustedes están en paro. Lo que sí me quedó claro es que son diferentes policías por estado allá en Argentina. Obviamente, yo te voy a contestar por la policía bonaerense y el análisis muy preciso que haces vos de cómo se dio esta huelga tiene una explicación, pero no es una explicación sencilla. Si la audiencia y vos estás dispuesto, yo te puedo dar una versión mía personal. Por supuesto. Hay que aclararle a la audiencia que el pensamiento policial de la policía bonaerense no es un pensamiento homogéneo. Hoy podemos decir que es un pensamiento bastante heterogéneo, podemos coincidir muchos en alguna forma de pensar, pero cada uno opina desde su experiencia y desde su formación. Eso es algo que ha pasado con los años, con las intervenciones políticas o de diferentes gobiernos que han hecho de la institución policial un desmadre, vamos a decir, de pensamiento y de política propia, de trabajo. Yo ingresé en el año 86, en ese entonces la policía tenía 2 escalafones, que eran de oficiales y suboficiales, y había solamente 2 lugares de formación. La escuela Bucetich para oficiales y la escuela de Dantas, que está a 2 kilómetros, para suboficiales. Era centralizado, toda la provincia tenía que ir a estudiar ahí por un régimen medio pupilo. Entonces, por ejemplo, para oficiales era 2 años y para suboficiales era 1 año en ese entonces. Yo entré por vocación como la mayoría de mis compañeros, porque obviamente cuando uno ingresaba a la escuela, ingresaba con un sueldo de cadete, que era un sueldo magro, no era que uno le ofrecían el sueldo ya de oficial ayudante, que era la jerarquía inferior, ¿no es cierto?, de oficial. Entonces uno tenía que ir porque realmente le gustaba, no iba porque no tenía trabajo, porque no tenía ocupación o porque estaba sumergido en la pobreza o cercano a la pobreza. ¿A dónde quiero llegar con esto? En ese entonces nadie entraba por los sueldos, uno sabía que los sueldos por ahí no eran buenos, pero entraba por vocación y se abocaba al servicio, que es lo que tiene que hacer policía. Los sueldos magros son reclamos de décadas, las magras condiciones de trabajo, la falta de logística en los móviles, un montón de sinsabores son de décadas. Pero ¿qué pasó? Con el transcurso de los años llegó unos cambios en el año 98 con la gestión del ex ministro de Seguridad, León Efnadian, en donde se introdujeron algunos cambios, algunos positivos, debo decir que algunos positivos, y otros negativos. Por ejemplo, se fueron cambiando los horarios de trabajo. Había un horario que era feo, por ejemplo, en policía, que era 16:32 corta y larga, que se hacía una guardia larga 24 horas de sábado a domingo cuando se estaba en comisaría, y se introdujo las llamadas horas coles, que son compensación de recargo de servicio. Para quien no lo sabe, sería como pagarte 1 hora extra de trabajo. Me puedes interrumpir cuando quieras, ¿eh? No, está bien. Yo está voy bien. almorzando. No, está bien, está bien, estupendo, dale. A partir de ahí, lo que era tradicional en policía era que un egresado hasta esa reforma, hasta esa intervención, un egresado de policía, sea oficial o suboficial, iba a parar a una comisaría directamente. Era el único destino que había, era la comisaría como primer destino. ¿Qué pasaba? En la comisaría lo recibía el comisario, el subcomisario, el jefe de turno, el oficial de servicio, otros de jerarquía o de más experiencia, y lo seguían formando el policía. El policía puede ir a la escuela, puede tener una muy buena formación, pero sigue aprendiendo en la práctica. Lo elemental, lo más importante lo aprende en la escuela para no cometer atrocidades en el servicio, pero el policía sigue aprendiendo y necesita de la escuela
de la experiencia en la calle, de la experiencia judicial, de la experiencia con el trato del público, y eso lo sigue aprendiendo. Y para eso, comisaría estaba preparada, porque todo el mundo tenía injerencia en el novato. El novato no salía a la calle solo, el novato salía con su oficial de experiencia, inclusive los oficiales, los primeros aprendizajes, lo hacemos con los oficiales viejos, con los oficiales de experiencia, sea en la oficina de expediente, sea en la calle, o cuando hacíamos operativos, el oficial ayudante salía con un suboficial mayor, un suboficial principal, un sargento ayudante, y aprendía. Eso se fue perdiendo con el transcurso de las reformas que pretendieron ser para bien, y para algunas cosas fue bien y para otras fue mal. En esto fue para mal, es decir, se empezó a incorporar policías en forma masiva, más que nada en el año 2004 en adelante, y de 45.000 hombres pasamos entre el 2014 al 2020 a una fuerza de 90.000 hombres. Te estoy tratando de simplificar porque la verdad que es largo para hablar, pero ¿qué pasó? Se empezó a usar la policía con el transcurso de los años como una herramienta política de sacar más policías, es que estoy atendiendo a la seguridad, es decir, desde la posición del político, ¿no? Saco más policías y con eso doy respuesta a la población como que estoy cubriendo la seguridad. Y eso fue un grosso error, porque tampoco se saca policías como escupida de músico, diría mi abuela, ¿no? Es decir, el policía tiene que estar formado, capacitado, y ese rol de la comisaría, al perderse y al crearse policías descentralizadas, como fue la Policía de Buenos Aires II en el 2004, que después, 2 años después, se disolvió, y como fue las policías locales a partir del año 2014 en forma masiva, que también trabajaban descentralizadas, y a la calle salían 2 novatos juntos, 3 novatos juntos, 4 novatos juntos, con un responsable por ahí que no caminaba con ellos, sino que lo iba a controlar en el puesto en donde estaban asignados de parada fija o de caminata. Y esos policías entraron también con una formación de 6 meses, ya no de 1 año. Ya entraron con un sueldo, es decir, que los entraron con un sueldo ya de oficial de policía. Si estaban sin ocupación, fueron directamente a tener un trabajo sin vocación, la mayoría, no puedo hablar por todos, porque sin duda debe haber policías que tuvieron vocación, pero el grueso entró por falta de trabajo, porque también se manejaron estadísticas laborales con el ingreso a policía. Al ampliar el empleados estatales, los índices de desocupación se pueden controlar un poquito mejor. Y eso fue en desmedro de la institución policial. Entraron policías con ropa de policías en realidad, pero no policías de vocación. En su mayoría, vuelvo a decir, en su mayoría, sin contacto con gente de experiencia, aislados, inclusive también maltratados, porque yo me ha tocado estar en comisaría y a los policías locales vas a encontrar un artículo que lo pinta bien, por qué fue esta huelga, y en parte coincido, que se llama La Rebelión de los Pitufos, que lo escribieron en Diario de la Nación, un periodista, Carlos, no me acuerdo el apellido. Estos policías los llevaban como ganado de una comisaría a otra para cubrir caminatas, refuerzos jurisdiccionales de otras comisarías. Los tenían sin descanso, sin relevo. Es decir, son una policía, dentro de la policía bonaerense que ya estaba vapuleada, ellos fueron un poquito más vapuleados también. Entonces crecieron sin verticalismo, porque esa es otra cosa que con el año, con la comisaría se conservó, y así también en investigaciones y en otros rubros de policía, y más en cuerpo, infantería, caballería, el verticalismo siempre se respetó. Uno obedecía a los jefes, podía estar de acuerdo o no, pero respetaba a los jefes, jamás le faltaba el respeto. Aparte, había una sanción y las sanciones se cumplían. Esta gente no está acostumbrada a esto. Estos policías no se acostumbraron a eso. Por eso yo creo que el mismo poder político, con el transcurso de los años, haciendo de policía un mal uso del reclutamiento, un mal uso de la proyección de lo que es un plan de seguridad, sumando policías y no pensando en cosas más profundas, ha hecho que haya esta policía que es diferente, que no es el policía
del 88, 87, 86, cuando entré yo. Es otra policía. Es una policía más joven, con otros valores, con otras ópticas, que hizo de un reclamo justo una forma de reclamo incorrecta. Es decir, el reclamo es justo, porque nadie puede decir que un reclamo salarial, un reclamo de mejores condiciones de trabajo, un reclamo de una atención especial por el tema de la pandemia, un reclamo porque la obra social IOMA preste un mejor servicio y no nos cause un perjuicio más del que ya uno puede tener. El personal policial tiene 5.000 millones de razones para protestar, pero las formas por ahí no era esta, como decís vos, de ir a Olivos. Si bien hay que aclararlo, el presidente Fernández lo aclaró y yo también lo sostengo, jamás estuvieron en peligro las instituciones democráticas, jamás. Fue un acto impulsivo de un grupo que no fue representativo, que otros grupos de congregación en la zona de La Matanza o en el cruce de Varela, de acá, muy cerca de Quilmes, dijeron que no los representaban. Una característica de esta huelga era justamente que no había un consenso de pensamiento. Había policías que le ponían el micrófono y no querían hablar, había policías que le ponían el micrófono y no decían todo lo que tenían que decir, o por ahí no eran representativos del personal, del pensamiento general. Hubo algunos escritos, hubo algunos voceros correctos, pero no había una unificación de pensamiento, de reclamo, y la forma correcta se desvirtuó. No sé si me quieres hacer una pregunta, yo sigo respondiendo. Sí, estoy elaborando, te estoy escuchando atentamente porque sé que las policías con el tiempo cambian algunos estatutos internos, cambian órdenes, cambian procedimientos, se agregan leyes, se sacan otras, procedimientos, se cambian el número de, en fin, incluso las palabras para los procedimientos o no sé, hay muchas cosas que están yo no sé si ustedes funcionan como nosotros acá en Chile, pero tenemos mucha experiencia porque también hemos intercambiado muchos cursos entre las policías de Chile y Argentina, entre otras. Bueno, entre las cosas positivas que hubo de la reforma del ministro Artanian fue la reforma del Código de Procedimiento Penal. El código, cuando yo ingresé a policía, la tarea policial era muy administrativa. Para nosotros, en esa época, hacíamos lo que hoy hacen los agentes fiscales. En esa época, nosotros hacíamos lo que se llama el acto fundado. Para detener una persona, nosotros teníamos que hacer todo el trabajo de declaración testimonial de focas tanto, que dice tal cosa, prueba de tanto, pericia de tanto. ¿No existían los fiscales en esos años? No existían los fiscales, pero era el que resolvía era el juez. También el sistema procesal era otro. ¿Entendés? El que disponía todo era el juez. El fiscal ni siquiera estaban ahí como el defensor, pero no tenían una incidencia sobre la sentencia del entonces sumario. A partir del 98, con la reforma judicial, se llama investigación penal preparatoria. El sumario pasa a ser de investigación penal y se simplifica enormemente la tarea judicial, enormemente para la policía se simplifica. Pero hay muchas cosas que también están mal y que también con el transcurso de los años esa tarea judicial de policía se subestimó. El poder político prefirió, no todos, pero prefirió en su mayoría sacar gente a la calle y descuidar esa tarea judicial en la comisaría, que también es importante, porque si una persona imputada de un robo cae en la comisaría y los papeles, la parte judicial de auxiliar de justicia que cumplimos nosotros, no la hacemos bien, le estamos dando lugar a cualquier abogado que dé una nulidad procesal de nuestra acta de procedimiento o de cualquier otra diligencia mal realizada y que ese detenido quede en libertad. Al margen de que pueda la justicia igualmente liberar, como sabemos, ¿no?, que puede pasar, es feo que el policía, por hacer un trabajo, no colabore como corresponde con la justicia o con la ciudadanía en general, que es a quien representa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Y eso pasó, a eso también pasó y se ve constantemente, es decir, prima la tarea de la calle, pero la tarea de la calle se complementa con la tarea
judicial, sino cambiemos los roles y empecemos a tener una policía judicial que está legislada, pero que es un fantasma que no existe. Es decir, no existe la parte sumarial o la parte de investigación penal preparatoria que la haga alguien que no sea policía. Esa tarea está en policía y esa tarea se tiene que hacer bien y se subestima, y cuando se hace bien podríamos decir que está, también por esas razones podríamos decir que la policía está mal paga, entre otras, ¿no? Pero las formas de adaptación, las leyes la han cambiado, la ley orgánica la han cambiado, las reglamentaciones surgen nuevas, pero uno se adapta a eso. Uno, mal que bien, las funciones y deberes de la policía no cambian en esencia. Sí hubo un cambio, por ejemplo, en el 98, que fue bueno, que fue el Tribunal de Ética. En ese entonces se juzgaba a los policías que cometían alguna falta administrativa con lo que se llamaba un Tribunal de Ética, que era una especie de jurado, en donde el policía podía defenderse, como si fuera un jurado de, como vemos en las películas, que eran diferentes. Y eso, la verdad que era bueno. Eso tengo que decir de una manera, como también la unificación de un solo escalafón a mí me parecía bárbaro, por ahí fue mal instrumentado. Y el Tribunal de Ética era otra cosa buena, pero el gobierno de Scioli, por ejemplo, en el 2014 lo sacó y centralizó el poder en un interventor en asuntos internos, quien hace y deshace todo a su antojo y puede no tener las referencias precisas de la persona imputada y se cometen muchas injusticias. A veces aciertas, pero también muchas injusticias. En cambio, el Tribunal de Ética permitía comensurar un poquito con más precisión la culpabilidad o no del imputado o del encartado, en este caso de persona policial. Hay muchas cosas, pero policía en esencia siempre tuvo sueldos magros. Yo pienso que cuando vos dijiste que este plan de seguridad desencadenó, yo me imagino, por ahí no tengo el dato preciso, pero me imagino que se habló de un plan de seguridad y no se habló de aumento salarial, y eso también debe haber tenido alguna incidencia. Entonces, si un político habla de un plan de seguridad y no incluye una mejora salarial a un policía que el último aumento salarial lo tuvo en noviembre del año próximo pasado, es decir, de 2019, y es posible que altere un poquito el salario. Yo mismo como retirado no recibo, como se llama, aumento salarial desde noviembre del año pasado. Hubo 4.000 pesos de aumento, que lo que es impuestos a las ganancias, y eso se lo comen. Es decir, nosotros los policías pagamos impuestos a las ganancias, para que sepas, ¿no? Así que somos, desde jerarquías intermedias, pagan todos impuestos a ganancias. Así que eso es lo que reclamo justo. Pero ya te digo, no, el modo por ahí, la policía de antes no lo hubiera hecho así. Es más, yo participé de una huelga o una protesta en el año 88 y se hacía en hora franca de servicio. El policía franco de servicio se iba a determinados lugares de concentración en donde se leían petitorios. Los petitorios eran todos similares, todos iguales, todos redactados de la misma manera. Se veía jerarquías de oficiales subalternos y de oficiales jefes y hasta de oficiales superiores. Y acá no se vio oficiales ni subalternos, que llamo oficial inspector principal, ni oficiales jefes o comisario, ni oficiales superiores, menos. Así que siempre las protestas se canalizaron con participación de todos los niveles jerárquicos, no solamente de niveles bajos de jerarquía, como sería en este caso. Lo que no quita que el reclamo, vuelvo a decirte, fue justo. No se dio de la forma, para mi entender, para mi forma de pensar, de la manera más adecuada. No sé qué quieras preguntarme. Dime, y en esta temática, los altos mandos de la policía, por la gente que estaba en desacuerdo por X motivo, por lo mismo que se está luchando hoy en día, ¿no han hecho represalias contra los subalternos? Yo lo que sé, me puedo enterar como me entero por los grupos de WhatsApp, como me entero por los medios, porque vuelvo a decirte, no estoy en actividad. Hablo por boca de ganso en ese sentido, y por lo que sé, todo se pasó a la justicia. Es decir, que la actúa es la justicia. En forma administrativa, creo que en forma directa no se tomó medidas, pero sí se pasaron los informes. Vos sabés que los móviles tienen registros de ABL. Sí. Los registros de ABL de localización satelital van a determinar que móviles que tenían que estar de servicio en una zona determinada cubriendo seguridad
no estaban en esa zona. Después buscarán quién lo tenía que manejar, quién tenía que ir acompañando, pero todo eso, por lo que tengo entendido, lo está haciendo la justicia. Es decir, no creo que lo pasen por alto, no creo que sea tampoco bueno para futuro, pero también sería bueno que, así como hacen eso, el poder político, que si yo, que estoy retirado, tengo grupos de WhatsApp, me enteré que iba a haber un movimiento el 7 de septiembre, 15 días antes, es lógico pensar que el Ministerio de Seguridad también se enteró. ¿Para qué dejar que estas cosas pasen? ¿Para qué dejar, por qué no permitir o pedir a los jefes que intercedan y hagan lo que tengan que hacer y llevar a un arreglo, a un reconocimiento de algo que después terminaron reconociendo que era justo? Es decir, el reclamo salarial terminaron reconociendo que era justo. Entonces, ¿para qué necesidad hubo de no tratar de evitar esta manifestación que terminó siendo como fue? Es decir, que tiene que haber un canal de comunicación. Si no tenemos representación gremial, y no la vamos a tener porque hay 2 fallos de la Suprema Corte que se negaron, y no tendría por ahí sentido insistir en lo mismo, pero sí se pueden crear figuras intermedias para que haya una comunicación, pero no por reclamo salarial, porque el reclamo salarial es uno de los reclamos. Hay 5.000 injusticias en el rol del policía, 5.000 injusticias. Los tiempos procesales para la policía no son los de cualquier ciudadano. El juicio oral para un policía imputado de un delito penal se puede postergar 3 años, 4 años, y lo vemos a diario, y eso está mal. Y así las condiciones, por ejemplo, en el 98 se cambió a 48 horas semanales la condición de trabajo de policía, y se crearon las horas cobres. Las horas cobres de recargo de servicio lo aumentaron a 120 pesos. Yo te voy a decir que el sueldo mínimo de un oficial de policía, que es la jerarquía más baja que puedes encontrar, es de 45.000 pesos. Si el policía trabaja 48 horas semanales, en promedio está trabajando 200 horas semanales, redondeando para arriba. Si dividimos 45.000 por 200, nos da 225, 230, 250, ¿no es cierto? Por ahí no tengo la calculadora ahora, pero da por ahí. ¿Cómo puede ser que si la hora de trabajo normal de un oficial de policía representa 225 pesos por hora, la hora de recargo de servicio, la hora extra, sea de 120 pesos? ¿Cómo puede ser que el recargo de servicio para un oficial de policía sea la misma moneda para un teniente o para un capitán que tiene 30 años de servicio y mayor experiencia policial? ¿Cómo puede ser que a todo el mundo le paguen la misma hora extra o de recargo? Yo preferiría, en lo personal, que no existan las horas cobres, que exista el recargo de servicio, que existan mejores sueldos, o en todo caso una compensación para el turno nocturno, que otros gremios lo tienen. Policías muy sufridas. Sí. ¿Cuál es el sueldo mínimo en la Argentina? El sueldo, no hablo de policía, sino hablo de en general para la gente. ¿Cuánto es el valor, el sueldo mínimo? No, yo lo que te puedo decir, no sé cuál es el sueldo mínimo ahora, la verdad que no tengo esa información. Lo que te puedo decir que policía estuvo mucho tiempo por debajo de lo que se determina la línea de pobreza. Hoy, por ejemplo, ahora pusieron a la policía en 42.000 pesos, 45.000, y la línea de pobreza está en eso, 45.000 pesos. ¿Entendés? Es decir, quien tiene menos de 45.000 pesos de ingresos mensuales está en la línea de pobreza. Lo que la pasa policía está ahí. Sí, lo que pasa es que quiero sacar un porcentaje del sueldo mínimo que tenga la gente al sueldo que tengan los policías. Debe estar, no te quiero mentir, en los 25.000 pesos. Ya. Debe estar por ahí. Me puedo equivocar, no tengo esa precisión, pero sí lo que te quiero decir que por años policía ha estado por debajo de la línea de pobreza oficial. Digamos, el gobierno te determina cuál es el ingreso de la canasta básica mensual de una familia para estar debajo de la línea de pobreza, y muchas veces policía lo ha tenido a bajar. Otros gremios, como el docente, han hecho, SUTEBA ha hecho exhibir esa diferencia, ese problema, para que un docente no esté nunca por debajo de la línea de pobreza. Y yo lo digo, policía tampoco debe estar debajo de la línea de pobreza, como no debería tampoco estar los médicos por debajo de esa línea de pobreza. Mira, y eso se lo ve
Mira, me comenta Marcela, que está en vivo, pero dice, Sí. pero con 45.000 una familia no vive ni a palos. Acaba de aumentar la nafta en estos momentos la empresa Shell. Ahora, y se suma la YPF, que ya había aumentado casi un 4%, y en el Distrito Federal, Capital Federal, más el aumento todavía ahora. Se está criticando. A eso sumémosle que hace años que policía no tiene un plan de vivienda para policías. Oh. Es decir, un acceso al crédito que en cualquier país del mundo lo tiene. Policía ha tenido manoseo institucional en cuanto a créditos personales. Ya. Un gobernador de nosotros, gobernador Felipe Solá, no me quiero equivocar el año, pero en su gobernación, creo que por allá por el 2005, 2004, firmó un acuerdo con las mutuales de préstamos que son, como se dice, usureros, ¿no? Ya. Un acuerdo, y estableció el 30%, se elevó al 50%. ¿Por qué? Porque tomaron el sueldo en bruto de los policías y le sumaron el aguinaldo. Sumaron 13 sueldos y dividieron por 12. Entonces el porcentual de afectación del 30% en la práctica se materializó entre el 45 y el 50% del sueldo. Mira, según Sí. la estadística que estoy viendo por internet, tras la modificación a partir del 1 de octubre de 2019, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina pasó a ser de 16.875 pesos, mientras que para los trabajadores jornalizados la hora asciende a 84,37 pesos. Ahí tienes un margen, o alguna información, un dato, para compararlo con lo que están recibiendo las policías hoy día. Pero del año pasado, de 6 de octubre del No, pero 19. pero es que, no sé, yo no sé, pero acá no se no se modifica el sueldo todos los días. Esto es casi 2 años o cada año, claro. Por eso te estoy dando esa cifra, porque... Bueno, pero este país es un país que con la inflación ha hecho una adaptación importante, pero hay extremos que no se pueden sobrellevar. Yeah. La inflación de Argentina ha sido manipulada también, muchas veces por el INDEC. No quiero decir que ahora lo esté ni nada por el estilo, pero no son datos confiables. Uno lo ve en la calle, es decir, las cosas aumentan a diario y ahora, por ejemplo, está un poco frenado porque no hay movimiento de dinero, porque no hay un montón de cosas, pero, sí, la inflación... pero me imagino que los sueldos se respetan. Yo estoy mirando que la información actual, 2020, dice que es la misma. Países como México, Colombia y Uruguay ya han realizado, por ejemplo, sus actualizaciones con el inicio del 2020. Otros ajustaron el salario mínimo en los últimos meses y se espera que el resto de las naciones actualicen el indicador a lo largo del año. O sea, no sé, pues acá en Chile también pasa lo mismo, pero una miseria, pero siempre cada año va incrementando algo. Bueno, si no actualizás el salario mínimo, por lo menos si vos decís que establecés como línea de pobreza 42 o 45 mil pesos, revisá los salarios de tus empleados públicos. Los empleados públicos esenciales, como policía, como los docentes o como los médicos, entre otros, porque hay más, no deberían estar por debajo de la línea de pobreza. Si no haces una observación, por lo menos hacer la otra corrección. Así que ni lo uno ni lo otro se dio en este caso con los salarios policiales. Qué terrible. Bueno, y actualmente, bueno, ¿cómo vamos con esa pelea, con esa lucha, con esa manifestación? ¿Qué es lo que se está exigiendo hoy día 19 de septiembre del año 2020? ¿Qué es lo que se ha exigido? ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Paró esto o sigue? Porque hoy día yo estaba mirando que Argentina salió toda a la calle a protestar. Yo le puedo responder por policía, por lo que observo, por lo que me comunico. Por lo pronto, en forma clara, ya se sabe cuál es el aumento salarial. A la mayoría conformado del aumento salarial, no porque sea el que se pidió, no porque sea el que realmente alcanza, pero apalea un poquito la situación, lo que no quiere decir que de acá a 3 meses ya estemos otra vez sumergidos en más problemas. Pero, al margen de eso, yo creo que el reclamo va más allá de que para que esto no se repita,
poder establecer una figura, y por eso yo también accedo a estas entrevistas, porque creo que la mayoría de los retirados, los que amamos a la institución policial, lo que queremos, que el gobierno, sea del partido que sea, tenga un contacto, un vocero, un comité de crisis, una mesa de diálogo, como le quieran llamar, de policía, ya que no tiene sindicato y no se lo quieren dar, por lo menos algo que le dé un diagnóstico en tiempo real de lo bueno y lo malo que logra policía, de lo bien, en dónde anda bien y en dónde anda mal y lo que necesita. Yo creo, como policía y con la experiencia que tengo, que cuando compran móviles, por ejemplo, muchos compran una marca de móvil y capaz que ese móvil consume mucha nafta, no piensan que ese móvil no va a haber nafta para ponerle. O compran móviles y no piensan en la logística, en el mantenimiento, en el cambio de aceite. Lo dejan para que el policía lo haga. El policía tiene cajas chicas que vienen una vez al año, si vienen, que son, no sé, creo, el último informe son de 5.000 pesos, así que imagínate en una comisaría poner 20.000, creo que la última. 20.000 pesos, ¿qué puede hacer si la recibís una o dos veces al año? ¿Qué puede hacer un comisario en cuanto a logística? Papeles, resmas, todo lo que tiene mantenimiento. Los oficiales de judiciales, en el último año que yo trabajé, y mucho tiempo atrás, se llevan sus computadoras, sus impresoras y su resma de hojas para trabajar. Y eso ha sido así por años. Eso no debería ser así. Policía de la ciudad, que es una policía que la han creado de cero, se van al otro extremo. Ha pasado que no han tenido resma de hojas y han parado la atención al público porque no les llegó el suministro de resma de hojas, y esto lo hablo porque me llegó el dato preciso y sé quién me lo dijo, que estaba ahí. Entonces, ese policía bonaerense se caracterizó por meter la mano al bolsillo, como lo han hecho las policías ahora, de comprar alcohol en gel, barbijo, para propios y extraños, cuando no debería ser así, entre otras cosas. A eso sumémosle los muertos por COVID, que afectan psicológicamente al policía, los amigos contaminados, las amenazas de sumario, que yo he visto despachos por redes de WhatsApp, de amenazar al personal policial que si se enfermaba de COVID iban a ser sumariados. El policía en la calle puede andar con barbijo, pero el delincuente puede estar sin barbijo, se va a resistir, le va a pegar, le va a disparar, y el policía tiene que actuar igual. Es decir, me parece que eso también ha descolocado a muchos policías que están en la calle cuando han recibido órdenes de la superioridad o amenazas de ese tipo de sumario o de amedrentamiento por enfermarse, cuando eso no está dentro de su voluntad, ¿no? Ni siquiera de su disposición. Mira, a ver, si de los millones de pesos que destinó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para cada intendencia para paliar la pandemia, si sabes si de ahí va a ir la plata a la Fuerza de Seguridad Policial Provincial. No, lo que quedó en claro que la plata para la Fuerza Provincial va de un 1% o 1% de coparticipación que le han sacado a la Ciudad de Buenos Aires. En una conferencia de prensa, así lo anunció el señor presidente. Así que, a la vista de todos, el dinero en teoría sale de ahí, ¿no? Policía es ajena a esas decisiones, obviamente, no tiene nada que ver, pero en una conferencia de prensa ha dicho que para solucionar el problema de la policía bonaerense se sacaba un 1% de coparticipación federal, que según el mismo gobierno, Ciudad de Buenos Aires lo tenía en forma irregular, y que hace rato venían hablando de sacárselo o de volver a otro índice anterior. Bueno, todo esto dice Marcela, porque hay un olor a que queremos saber qué va a hacer cada municipio y cada intendencia con ese dinero, que sería ponerlo en lo que más interesa, que es la salud pública y en la seguridad, dice Marcela. Y bueno, todos queremos saber qué va a hacer de ese dinero o cómo lo van a disponer. O esto no termina solamente por un aumento salarial. El policía tiene que tener condiciones dignas de trabajo. El policía no puede meter la mano al bolsillo constantemente para poder trabajar, protegerse a sí mismo y proteger al otro. Porque el barbijo no es solamente para protegerse uno, es para proteger al otro, decimos. Entonces, no puede ser que médicos y enfermeras pasen también por la misma situación, y eso nos consta.
Nos consta. Podemos echarle la culpa hasta la Organización Mundial de la Salud por haber dicho que los tapabocas no hacían falta para la población. Pero ya está, ya pasamos 6 meses de cuarentena y yo creo que aunque sea tarde hay que tomar las medidas pertinentes que corresponden. No puede ser que un empleado público se exponga al COVID porque no tiene los insumos necesarios para trabajar. Eso no puede pasar. Claro, mire qué terrible, el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Horacio Larreta, inició una demanda judicial. Ciudad de Buenos Aires, sí. Déjame terminar, por favor. Sí. Decía que el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Horacio Larreta, inició una demanda judicial porque le quieren sacar plata de su bolsillo, o sea, de la capital federal, para pagarle a los policías, lo que es una absoluta locura. Eso es lo que está en la justicia ya, dice Marcela. Sí, eso es noticia pública, sí. Pero policía es ajena a ese desentendimiento de autoridades políticas, sea del jefe de la ciudad de Buenos Aires o del presidente o del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos ajenos, policía es ajena. Aparte, policía tampoco ve con simpatía que sea causa de esa acción o que se culpe que para cumplir con las necesidades de policía se haya tenido que hacer eso o se ponga la excusa que por nosotros se hace eso, ¿me entiendes? No es nada simpática esa medida o no es nada simpático que se use a policía o se nombre a policía para justificar esa acción. Eso lo opino yo y creo que lo opinamos la mayoría de los policías. No nos causa ninguna gracia que se use a la policía. Y tampoco le debe causar gracia a la policía de la ciudad. Te lo puedo asegurar, Ya, mira. Mira, dame un tiempo porque vamos a agregar a Marcela a la conversación para que se integre con nosotros. Mientras tanto, coméntame por favor, porque yo estoy entrando en calor con este tema. Me está gustando mucho. Alberto, ¿cómo ves tú esto? ¿Piensas que es verdadero? ¿Le crees tú a todas estas negociaciones o sabes que es una pincelada solamente para poner paño frío a tanta huelga y demanda? Bien, yo lo que creo es que el aumento salarial está ya confirmado por nuestra propia caja, así que el aumento es real, no quedó en promesa, sino es un cumplimiento cierto. Lo que me preocupa o me ocupa ahora, y te lo vuelvo a decir, si accedo a estas entrevistas radiales, es porque no quiero que la institución policial siga en desmedro, es decir, sepa realmente cuál es la situación de policía, y eso es lo que queremos cambiar. Después todos los cambios vendrán de a poco, dentro de las posibilidades, con el tiempo, pero si no hay un diagnóstico preciso de la situación de policía, no se va a poder cambiar nada. Vamos a seguir con lo mismo, con parche, año tras año, gobierno tras gobierno, promesas inconclusas y diagnósticos inconclusos. Por ejemplo, ahora se habla de un hospital, tengo entendido, ojalá, pero que sea un hospital adecuado, con la logística adecuada, con autosustento, como sea. Hay muchas cosas para mejorar. Estaría bueno un plan de viviendas para policías. No puede haber un policía viviendo en un barrio de emergencia. A ver si me entiendo. Sí. Así que, pero el aumento salarial es real. Puede conformar o no a la mayoría. A algunos sí, a otros no. Pero es real. Y es más, se dio una particularidad. El aumento salarial se dio en un porcentaje fijo y de una. Estamos acostumbrados ya en los últimos 8 años, fácil, que nos daban los aumentos salariales de a porcentaje. Por ejemplo, si el aumento salarial era del 11%, nos daba un 4% en marzo, otro 3% en agosto y otro, el resto, el 4% en noviembre. Y eso también iba en desmedro del bolsillo, porque los diputados y senadores no se dan los aumentos así en gotitas. Cuando se aumentan 30%, 40%, 50%, se aumentan todo de una. Entonces el empleado público, ¿por qué tiene que recibir los aumentos en migajas, en cuotas?
¿entendés? Porque la inflación, el aumento que a vos te dan, en realidad es la inflación que ya pasó hace un año. Vamos un año adentro con el tema de los ajustes salariales, no previendo aumentos salariales futuros, sino del que ya pasó. Así encima te lo dan en cuotas, no causa el efecto de soga, vamos a decir, de auxilio económico que debería causar. Correcto. Mira, bueno, con todas estas cosas que están pasando, yo no sé, mira, pero yo tengo mucha fe en lo que se puede decidir o hacer. Vamos a ver, estoy tratando de contactar a Marcela, porque Marcela también tiene mucho que decir al respecto en este tema. La estamos contactando en vivo también. Marcela. Aló, buenas noches, ¿cómo están? Bien, por aquí te escuchamos, Marcelita. Me han rescatado, me han logrado hablar conmigo. ¿Cómo están? Estaba escuchando muy atentamente desde que llegué al programa. Alberto, ¿escuchas? Un gusto, Marcela. Sí, un gusto, Marcela. Alberto. Te escucho con un poco de interferencia. Marcela, ¿puedes hablar, por favor? Sí, querido, sí, no lo escucho, Alberto, no sé si lo he perdido, ¿ustedes me escuchan? ¿Ahí me escuchás, Marcela? ¿Ahí me escuchás? Bien, bueno, estaba escuchando muy atenta a lo que él decía y me preguntaba muchas cosas, ¿no? En principio porque, bueno, mis apreciaciones son mías, obviamente, y yo me hago cargo de lo que digo, pero ¿por qué no? Ya Cristian está acostumbrado a mis conversatorios, ¿por qué no sacan el dinero del Estado, del Ejecutivo, de cualquier otro lado, y han tenido que tocar la capital para paliar, como dice el comisario, este tema de parches, porque no es otra cuestión que parches, se están emparchando nada más. Bueno, eso yo creo que genera más odios, más resentimientos, porque también, como él dice, la policía no sabe de dónde van a sacar la plata para ir poniendo ese parche. Ellos no saben qué es lo que va a hacer el gobierno obviamente toma una mala decisión, que es meter la mano al bolsillo de la capital federal, de la reta, de Horacio Larreta. Más allá de eso, yo creo que todo lo que él está diciendo se ve afectado en un montón de situaciones. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la policía no tiene derecho? Porque nosotros acompañamos, yo como ciudadano común, más allá de prensa, acompañamos en las marchas a la policía, ¿sí? Y mucha gente acompañó en las marchas a la policía, más allá de que fueran o no familiares. Entonces, ¿por qué el policía no tiene derecho a reclamo? Ahora sé, como decía él, que están con sumarios y demás. ¿Y por qué después, cuando van a empezar las clases todos los años, tenemos que soportar, sobre todo cuando los gobiernos no son peronistas o no son kirchneristas, mejor dicho, no son kirchneristas, que los chicos empiecen 60 días después de las clases de lo que tienen que empezar como corresponde, porque los gremios se plantan, que las paritarias sí, que las paritarias no, que queremos un 12, que queremos un 20, que queremos un 35, y no negocian, y los chicos siguen en la casa sin clases. Un desastre, un verdadero desastre. Él hablaba de los empleados públicos. Yo creo que de todos los empleados públicos, la policía y en este caso los médicos, que como él también creo que lo había mencionado, son los que llevan la peor parte. El docente tristemente no lleva la peor parte, aunque a ustedes les parezca mentira. El docente hace 4 horas y gana mucho más que un policía haciendo las 8 horas, digamos, cumpliendo 8 horas nada más. Hemos visto este año, que nos tocó a las madres hacer de docentes, que el docente se desentendió de absolutamente todo. Son muy pocos los docentes que se ocuparon de los alumnos online. Entonces yo creo que hay cosas que no se pueden comparar. Yo no quiero decir que la tarea de un docente sea menor a la de un policía. Yo creo que el policía arriesga la vida. El docente arriesga la vida si lo pisa un colectivo. No, la mayoría tiene auto. Si lo pisa un auto. Obviamente se nota que estoy muy enojada con la docencia en general. Pero lo que quiero decir es esto. El policía arriesga la vida minuto a minuto. El policía deja a su familia 24/48. Digo, no, yo soy testigo, porque estoy muy cerca de la policía
policía de mi localidad, de que no tienen borcegos, de que no tienen armas, de que no tienen chalecos o que tienen que compartir los chalecos con otro compañero. Esto no es justo, esto no es lógico. Entonces lo que yo creo, y coincido con Alberto, es que gobierne quien gobierne, basta de parches para la policía, basta de parches para los médicos que están contagiándose de COVID y no tienen, como decía él, los insumos correspondientes, basta de parches para todos. Si no, fíjense dónde está la plata. Lázaro Báez, este señor que está haciendo arresto domiciliario, tiene millones y millones de dólares en bienes que no sabemos cómo los obtuvo. Digo, ¿por qué siempre tiene que pagar el que trabaja todos los días, el que se arriesga desde que se levanta hasta que se acuesta, como es el caso de los policías? Mira, yo creo que es un problema profundo, ¿no? que hay que abordarlo. Principalmente el Estado argentino hace décadas que gasta más de lo que produce. Si a eso le sumamos que los presupuestos, tanto para los docentes, para policías, para los empleados públicos en general, casi un 90 y pico % del presupuesto es para sueldos, y eso pasa con los docentes, que tanto los nombraste, que no tienen un presupuesto adecuado para las estructuras, para el mantenimiento de las escuelas, y que casi todos los porcentajes, el 100% del porcentaje de presupuesto es de sueldos, ya estamos mal. Policía, peor todavía, policía no necesita que el porcentaje de sueldo sea tan alto. El porcentaje de sueldo tendría que andar en el 50% del presupuesto, con buenos sueldos, porque hay mantenimiento de móviles, insumos generales, inclusive se han hecho las cosas al revés, a mi forma de pensar. Se han creado nuevos departamentos, nuevas jefaturas en forma innecesaria del esquema original, en donde había una jefatura departamental, comisarías, una brigada de investigaciones y laboratorio químico y algunos centros especializados como caballería e infantería para los servicios públicos. Se han creado muchas jefaturas, lo que insume más cantidad de personal, más cantidad de recursos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, y eso ha ido en desmedro también del presupuesto provincial. Yo pongo de ejemplo a la policía de la ciudad de Buenos Aires, justamente porque tuvo una partida presupuestaria ya programando todo. Si ustedes ven las delegaciones de Ciudad de Buenos Aires, que son verdaderos edificios, bien protegidos, que da gusto entrar, que da gusto inclusive a la persona que tiene que visitar, ahí en un mal momento por ahí de hacer una mala denuncia, pero puede ser contenida adecuadamente. Si ustedes ven las comisarías de Gran Buenos Aires, los desastres edilicios que hay, que inclusive afecta también a los detenidos, porque ha habido, la verdad que a veces los calabozos de las comisarías, los comisarios tienen que poner plata en su bolsillo para adecuarlos, porque no haya filtraciones de humedad, caída de mampostería, cerraduras que se rompen, porque si no se caen todas las estructuras, que en muchos casos son cedidas, y tienen mal mantenimiento edilicio, y para eso hace falta presupuesto. Entonces esto siempre ha sido por décadas un arreglate como puedas, y yo te doy esto, tú 2 cajas chicas al año, y vos fíjate de mantener esto. Entonces si se quiere combatir la corrupción, cualquier posibilidad de corrupción a gran escala, hay que poner pautas en las posibilidades que originen un acto de corrupción. No sé si me explico lo que quiero decir. Si yo le doy el elemento al policía para trabajar, para autosustentarse, para trabajar en condiciones dignas, le tengo que cortar la cabeza si tiene un acto de corrupción. ¿Me entiende? Pero primero tengo que dar yo, Estado, las condiciones dignas de trabajo, con los sueldos dignos para ese personal, que arriesga la vida, como vos dijiste, que expone la salud, que no ve a su familia, porque el policía a veces cumple horarios, pero a veces tiene constantemente recargos de servicio, porque surgen, por ejemplo, como surgieron en estos casos de usurpaciones, recargos de servicio, personal que cumplía servicio o se iba franco o fue recargado para hacer un desalojo o para hacer una vigilancia
o un acto de prevención en algún lugar que iba a ser usurpado. Por dar un ejemplo, además, existen 5.000 circunstancias en que los policías son recargados de servicio. Pero ese policía tiene que tener un incentivo, y el incentivo está en eso, en una remuneración digna. Ni siquiera digo que tenga que ganar más que quién, tiene que ser digna, y las condiciones de trabajo óptimas, y la formación y capacitación lo mejor posible. El policía tiene que estar capacitado y con el arma en condiciones, y actualizándose en disparo, en situaciones de estrés, entrenándose constantemente, periódicamente. Y para eso, todo eso necesita dinero, para eso necesita insumos, necesita inversión. Y eso es lo que no se hace. Ya. Oye, habíamos perdido contacto con Marcela, pero Marcela también está escuchando en forma interna sobre todo esto. Imagínate, fíjate que hemos pasado la hora y yo fascinado con ustedes, porque la legislación, entiendo que las dos, la que tienen ustedes y la que tenemos nosotros en Chile, no es la misma, y con los policías tampoco. Pero me estoy dando cuenta de que, también tienen tantos problemas como los tenemos nosotros acá en Chile. Marcelita, estás al tanto, ¿verdad? Sí, no pude escuchar muy bien a Alberto, se cortó la comunicación, pero después me fui por la radio, así que lo terminé de escuchar por ahí. Sí, claro que estoy al tanto. Y en cuanto a lo que él decía, que los comisarios ponen plata, soy testigo también de, como yo dije, en la balacera que me tocó vivir, tener los patrulleros en la puerta de casa con cartones o plásticos reemplazando los vidrios, con mucho frío, o todos los patrulleros apedreados, o muchas cosas de las que mencionó Alberto. Yo tengo una pregunta para hacerle a Alberto, porque en el caso de la educación entiendo porque muchos gobiernos dejan, no todos, pero dejan la educación patas para arriba, o sea, y dejan que la educación se caiga. Obviamente un pueblo sin educación es un pueblo desarmado, que no tiene forma de defenderse. Ni siquiera puede salir del país a empezar de nuevo en otro lado porque no tiene educación. Ahora, en el tema de la policía, Alberto, te pregunto, te voy a tutear, ¿cuál es qué ganan los estados? Porque esto lleva décadas, dejando a la policía en este estado de abandono. La pregunta es hacia el tema de la formación o el acompañamiento en toda la carrera. Es decir, es difícil dar una respuesta a eso. A las dos partes, porque Policía Federal tiene una capacitación un poco más, ¿no? De 3 años. De mayor, pero Policía de la provincia está en estado de abandono en todas las áreas. Como digo, y como vos recién comparabas con lo que son los patrulleros de la ciudad, ¿no? Que son lindos, que están arreglados, que son nuevos, que digo, ¿cuál es el beneficio de dejar a la policía bonaerense? Yo estoy en el interior del país en este momento, si bien soy porteña, digo, veo lo que pasa en el interior del país porque viajo mucho, vengo antes de la pandemia, digo, ¿cuál es el beneficio? Hay intendencias que se ocupan mucho de este tema, pero todos sabemos, como vos decís, que la caja chica, que si no te bajan línea de provincia o de nación, estás en el horno. Digo, el comisario no se puede hacer cargo, o el jefe de la departamental, o de todas aquellas oficinas que van abriendo, que también lo vi, como vos decís, que después no se pueden sustentar. La realidad es, ¿cuál es la, por no decir la gracia, cuál es la conveniencia, cuál es el lado oscuro de dejar a la policía la fuerza que más se necesita en una provincia, sobre todo hablemos de Buenos Aires, tan grande, con tanto caudal de gente desarmada? Porque de hecho cuando la pandemia queda en fase 1, lo que queda funcionando es energía, alimentos y ustedes. Y la seguridad. Digo, eso habla de que son un elemento primordial junto con la salud. Entonces digo, ¿por qué no se los termina, por decir así, de acomodar o de reacomodar, ¿sí? Con algo digno?
que ustedes entiendan que es digno tener un arma, como vos decías, en condiciones, que no se dispare sola y que terminen ustedes lastimados, que es digno tener un par de borcegos, que es digno tener un sueldo. Digo, ¿cuál es el lado oscuro de todo esto? ¿Cuál es la conveniencia o lo que no sabemos o lo que no se nos dice? Si es que podés decirlo, si es que lo sabés. Habiendo formado parte activamente de la policía, es una pregunta que también nosotros nos hacemos y no tenemos la respuesta. Entendemos que fuera de perjudicarnos nosotros como institución, se perjudica la sociedad, se perjudica el ciudadano, se perjudica el comerciante, Doña Rosa, los vecinos, todos. ¿Por qué? Porque ahora es una gran cantidad, una masa de gente terrible, desprotegida, absolutamente desprotegida. Si atentan hacia ustedes, en realidad están atentando directamente hacia nosotros. Ahora también yo me doy cuenta que jamás algún gobierno, jamás, de los 32 años de servicio que tuve, sentí que realmente querían capacitar o jerarquizar a la policía institucionalmente, jerarquizarla de una vez por todas, que es lo que necesita. Ahora, el por qué no tiene muchas respuestas. Yo diría que no les conviene jerarquizar a la institución policial porque tiene que pagarle mejores sueldos si la jerarquiza. Ese es el cuento de la buena pipa, es decir, no la jerarquizo y la mantengo con los sueldos magros. Esa sería la respuesta más fácil, más espontánea que me viene. Ahora espantoso, también pasan los procesos inversos. Ahora por ahí nos actualizan el sueldo y por ahí pasan a exigirnos más, pero para exigir también hay que formar. Y hay chicos que tienen el uniforme policial de hoy en día que no les podemos exigir nada porque el Estado no les dio nada de formación. Esa es la realidad, la triste realidad. No sé si me explico bien. Sí, clarísimo. Sí, terrible. Yo no estoy con el gatillo fácil para nada. Obviamente que no. Pero estamos viendo que policías de Estados Unidos con buena formación, con capacitación, comete errores. Son los menos, pero cometen errores. Imagínense una fuerza tan amplia como la bonaerense, en donde el Estado jamás se preocupó en una formación exhaustiva, en unificar los criterios, es decir, el policía no puede entrar a formarse en 6 meses con un sueldo. El policía tiene que formarse mínimo 2 años. Mínimo 2 años y sin sueldo. Que vaya el que tiene vocación. Y que se cubran los lugares que van retirados, porque la verdad es que tampoco creo hoy por hoy que haga falta policías en más. Hay que mejorar la logística. Pero tú dices hay que mejorar. Tú dices que vayan a formarse sin sueldo. Claro. ¿Cómo? Si yo entro a la escuela, no, un sueldo de cadete, no. Pero porque... ¿cómo se te ocurre de qué van a vivir esos chiquillos? Por eso es que los coimean, o sea, la palabra coima no sé si existe allá. Por eso es que los compran. Sí, que por eso. No existe solo la palabra, sino que esa es moneda corriente. Acá la coima, todos hasta los almaceneros te coimean. Pues sí, a la policía la coimean por eso, porque ganan poco, algunos no ganan nada. Y ahora resulta que Alberto me está diciendo que no les paguen. No, yo digo que la escuela no. Algo que a mí me hizo pensar, lo de gatillo fácil. No. Y yo te quiero comentar algo, Alberto. Cuando a mí fue la balacera, que bueno, obviamente el ministerio enseguida acudió, tanto Ritondo como Patricia Bullrich, Nación, provincia, y tuve muchos meses patrullero en la puerta de mi casa. El sujeto que nos disparó a mí al nene, que estaba ocupando lo que era el garage de mi casa, y que hizo como una ocupa ahí, que lo allanaron y se llevaron armas. El sujeto sigue ahí. Yo me tuve que ir de mi propia casa. Punto número 1. La policía yo tenía 2 o 3 patrulleros en la puerta y el sujeto de 21 años salía con la moto y pasaba por adelante de la policía. Obvio, yo sé que los policías no podían hacer nada. ¿Se entiende? Entonces digo, ¿hasta qué punto hemos llegado? Yo tengo 55 años y me acuerdo del policía de la esquina de mi casa o el de la plaza, al que todos les debíamos respeto. Entonces digo, ¿hasta qué punto hemos llegado que se sabe
que no lo podés tocar, por hablar así vulgarmente, al pibe, porque el pibe está entongado con algún juez o arreglado, para que la gente que está escuchando en el mundo no crea, vaya a decir, esa no es Marcela, sí soy yo, señor. Está arreglado con algún juez y al otro día va a estar en la calle. Ah, claro. O sea, esta sensación de... Marcela, espera un poquito. Marcela. La Marcela no para. Marcela, espera un poquito. A ver, Marcela, dos cosas. Primero vamos a lo anterior. No es que yo lo que digo que no tienen que tener el sueldo del personal activo cuando uno ingresa a una escuela. Tiene que haber un sueldo menor, un sueldo de estudiante, pongámosle de cadete. Porque no puede haber gente que vaya a una institución policial o a una institución militar sin vocación, que vaya por el sueldo. Eso de alguna manera se tiene que desalentar. Eso está aclarado y espero que me entienda. Vamos a lo otro, tu caso especial. Yo no coincido en el pensamiento que la policía no puede hacer nada. El problema es mucho más profundo. Hay policías que no saben qué tienen que hacer. Eso es lo grave. Vamos a hablar del delito de usurpación. Marcela, tengo una interferencia ahí que no me deja hablar. Vamos a hablar del delito de usurpación, que no se habla en la tele y no se escucha. Ante el delito en fragancia, toda persona tiene el poder de policía, y obviamente el policía tiene el derecho de actuar si ve que están usurpando un terreno, ¿se entiende? Hay una interferencia, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecto, Alberto, bien. Perfecto. Entonces, yo no viví en la institución policial pensando si no hacer nada porque si el fiscal o alguien está arreglado, porque no fue mi pensamiento. Yo me ha tocado trabajar con muy buenos fiscales y con muy buenos jueces. Claro. Y policía siempre tiene que hacer lo que tiene que hacer. No tiene que andar pensando si va a ir libre, si no va a ir libre. Policía tiene que saber dónde está parado, y hay muchos muchachos, y lo he encontrado en diferentes jerarquías, y esto no es de bajas jerarquías nada más. He encontrado pares míos que en muchas situaciones no saben qué hacer porque arrastran de años una mala formación, una mala capacitación, un mal desempeño, o rodeado de gente que no lo ha ayudado a aprender, porque el proceso de aprendizaje de policía es constante. No sé si se entiende lo que digo. Acá yo jamás me planteé de no hacer algo porque puede estar arreglado con alguien. Yo hice siempre, y ahí está la vocación de servicio, ahí está la verdadera vocación. El policía que tiene vocación no anda analizando si lo tiene que hacer o no tiene, lo hace, porque sabe que lo tiene que hacer, lo hace, no importa el resultado posterior, lo hace. Si alguien lo tiene que aprender porque está en fragancia, lo aprende. Sea quien sea, lo hace. No va a tener debilidad moral ni debilidad para actuar ante el delito. Y eso solo se logra con vocación de servicio. Por eso los test psicotécnicos no tendrían que ser como fueron muy blandecidos en la década en que hicieron incorporar en forma masiva a policía, sino tienen que ser estrictos. No puede portar un arma una persona con tendencia a la violencia o al abuso funcional. Entonces, si dejan entrar a gente que no pasa el test psicológico o no debería pasarlo, es lógico que después los malos resultados se vean en la calle. ¿Me explico? Espero ser claro. ¿Marcela? Sí, querido, sí estoy tratando de dilucidar porque lo escucho muy de lejos, Alberto. Sí. Entendí perfectamente esto de no saber qué hacer, y no saber qué hacer, no estar capacitados porque no saben qué es lo que tienen que hacer, y no poder hacer nada, sino que no saben. También creo que habló Alberto de esto, de que por lo menos yo conozco un 20% de los chicos y chicas jóvenes a la policía que entraron simplemente porque no tenían otro trabajo y porque ahí tienen un sueldo, y eso es verdad, y no tienen la vocación de servicio, van por un sueldo, porque no tienen otro trabajo. Son chicos jóvenes que terminan su secundario y bueno, van para ese lado, rumbean para ese lado, y me parece que bueno, que ahí es importante lo que dice Alberto, ¿no? Que hay que poner por ahí no solo una mayor capacitación, sino también evaluar quién está preparado, quién está con vocación de servicio,
para entrar, porque no es cualquier cosa, no, sin desmerecer otro tipo de trabajos, ¿no? Pero me parece que lo que no se le ha dado a la policía, que sí se le da en Europa y en Estados Unidos, es, perdonen que voy a ser tan sincera, la dignidad. Yo creo que no le permiten ser personas dignas y trabajadores dignos de poder sacar su arma cuando sea necesario. Yo tampoco estoy a favor del gatillo fácil. Dignos de ser capacitados, dignos de todo. Me parece que, que están partiendo de algún modo la dignidad y que nunca la han tenido, como dice Alberto, porque han pasado los gobiernos y es como un área, como pasa con los médicos también, o un espacio de los que los estados por alguna razón van emparchando, no hacen cambios radicales. Por eso la verdad es que me parece, y yo no estoy llamando al levantamiento ni nada, pero digo, a mí no me pareció mal lo que ellos hicieron, porque por lo menos yo lo constaté en varias ciudades, y vos llamabas al 911 y tenías servicios mientras estaban en estas protestas, ¿no es cierto? Tenían servicio de emergencia, no era, se fueron todos a protestar y te dejaron las ciudades en ascuas y ya te andan todos los policías, los ladrones por la calle. No, los servicios esenciales quedaron funcionando. Entonces me da la sensación a mí que si te ponían un patrullero en un municipio para seguirte hasta tu casa en pandemia, fase 1, para ver si fuiste a hacer las compras o no, o para desvalijar a un señor de 90 años, que yo lo vi, porque llevaba una bolsa de pan, para ver qué estaba haciendo, o sea, absolutamente incoherente, mientras después al otro lado de tu casa estaban haciendo un asado 10 personas, o bajaban en el puerto acá de la costa los chinos y te contagiaban de todo. Digo, cuando hay tanta incoherencia, tanta irregularidad, hablo del mes de marzo, abril, por allí, me da la sensación a mí que hay muchas cosas que hay que cambiar, o que no sé, que hay que reeducar, como también lo planteaba ayer con Gustavo Gabaza, y que me parece que no va en una cuestión de gobierne quien gobierna, es una cuestión de una determinación definitiva. O sea, queremos como nosotros como sociedad, mucho más que acompañarlos no podemos hacer, pero digo, los que tienen cargo político quieren tener una policía que realmente viva dignamente, que aporte lo que tiene que aportar a la sociedad, que vaya contento a la mañana a trabajar, una policía cuidada, una policía protegida, o no. Lo mismo hablo de la salud y de la educación, no, pero ahora estamos hablando de policía. O sea, ¿cuándo vamos a tener un gobierno? Si bien yo entiendo, por ahí Alberto me puede corregir, entiendo que por ahí en el gobierno pasado de la gobernadora María Eugenia Vidal, por ahí tuvieron algún tipo de mayor aporte. Eso es lo que yo logré vislumbrar, más allá de lo político, ¿no? O de mayor, no sé, como una mirada me pareció a mí como que que se dispuso de una mejor condición para ellos, pero eso lo sabe mejor el que yo, que está dentro de las fuerzas. Yo en lo personal, en un principio pareció, con el eslogan cuidar al que nos cuida, parecía como que parecía así, que iba a haber un reconocimiento institucional. Si bien se siguieron con las mismas falencias, por lo menos las cosas no empeoraron, pero no hubo soluciones de fondo. Esa es la realidad, no hay una solución de fondo a nivel institucional. El tema, yo creo que no hay que dejar pasar esta situación de esta última huelga y tomarlo como un punto de inflexión entre el poder político y la ciudadanía, de que policía de una vez por todas tiene que ser una institución representativa del Ejecutivo a todas luces, y el Ejecutivo se tiene que ocupar de que policía sea capacitada, bien paga y en las condiciones dignas de trabajo. Y punto. Y ahí se termina la discusión. No hay que darle más vuelta, porque si no, el policía sigue siendo paria. Cuando hace algo bien, le doy la palmada en la espalda. Cuando hace algo mal, no me representa. La policía es, aunque les pese, la representación del Ejecutivo. Ese brazo civil armado representa al Ejecutivo y es auxiliar de justicia en la faz judicial. Y ambos poderes la tienen que capacitar, la tienen que realmente dar el lugar que corresponde.
y no tiene que entrar a la policía quien no desea ser policía. Con eso yo creo que a largo plazo se soluciona. Tampoco lo vamos a solucionar de la noche a mañana. ¿Escuchas, Marcela? Sí, muy poco, pero bueno, te dejo a ti la pregunta y yo ya tengo que cortar porque entro a Colombia al aire ahora en 5 minutos. ¿Cómo? Te dejo a ti, Cristian, para que le hagas la pregunta a Alberto, por favor, de cómo se sigue. ¿Qué pasa si pasa un mes, pasan 2 meses y esto no, porque es como que es un paliativo lo que han dado ahora, ¿no? Y para ser sinceros, tú vas al supermarket y tienes las cosas que acaban de aumentar hace 48 horas, un desastre, el combustible también, digo, las cosas no se frenan, el Estado no ha controlado ni siquiera los precios en la pandemia, que podía haber hecho eso, ¿no? Un control de precios para que la gente que está muy, muy mal pudiera consumir algo. Entonces digo, todo va a seguir aumentando y eso no solo lo va a sentir la gente común, lo va a sentir la policía, el albañil, digo, se siente en casa, ¿no? Entonces digo, te dejo la pregunta para yo poder salir al aire ahora a Colombia, para Alberto, de cómo se sigue, de cómo van a seguir, digamos, si esto como dice este parche, cuánto va a durar. Y si tiene idea de qué otras medidas se pueden llegar a tomar o si pueden llegar a tomar nuevamente una medida como la que ya tomaron, aún con esta amenaza que se concretó de iniciar sumarios. Y también quisiera dejar en claro que la gran mayoría de la población estamos apoyando, ¿no? Este reclamo policial, así como también cuando se trata de los médicos y bueno, de todo lo que sea para, vuelvo a insistir, ¿no? Devolverle la dignidad a los trabajadores, en este caso de la policía, y a sus familias. Los saludo a Alberto con mucho cariño. Te saludo un gusto a ti, para ti, Marcela. Gracias. Y bueno, me despido para que ustedes puedan cerrar la conversación tranquilos y les dejo esta pregunta. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, lo he logrado. Gracias, Cristian, querido, y por todo lo que haces. Y bueno, me despido de ustedes y bueno, del mundo, porque esta entrevista se escucha en todos lados y después ya nuestro trabajo es difundirla por todo el mundo, fuera de Argentina y dentro de Argentina. Alberto, un gran abrazo, que tengas buenas noches. Muchas gracias, Marcela. Otro abrazo, igual. Amigo, hermano del alma, y bueno, te me cuidas. y nos estamos contactando más tarde, en 1 hora, cuando yo corte a Colombia. Bien, un abrazo, Marcelita, un abrazo. Gracias, querido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quedamos nosotros, Alberto, conversando. Bueno, volvemos como diría alguien por ahí, volvemos a la realidad. Bueno, lo que pasa es que también el teléfono de Marcela estaba malísimo, tenía un ruido terrible. Parecía que estaban haciendo de esas papas fritas y cabritas. Pero y al final fíjate que se arregló el sonido del teléfono de Marcela. Yo creo que le ganamos a la constancia. No sé qué, bueno, que si puedes contestar a la pregunta que hizo Marcela. Mira, yo creo que lo que sigue, es decir, para cambiar las cosas sí o sí hace falta voluntad política, no hay otra. Esto no cambia si no hay voluntad política. Ahora, para que haya voluntad política hay que hacerse escuchar, hay que abrir canales de comunicación con el gobierno, sea el que viene y todos los gobiernos que sean necesarios, para que dentro de los planes de gobierno haya planes de jerarquización de la institución policial en el buen sentido de la palabra, que no se hable de depuración como políticamente se ha usado muchas veces, depuramos policía y que con eso ya está solucionado. No, cuando hablo de jerarquización policial se habla de volver un sistema de real capacitación del policía, de un mínimo de 2 años por lo menos para el escalafón de comando, del actual escalafón de comando, y no menos de 1 año para el escalafón de servicios generales. Le hablo de darle un arma provista que realmente pueda hacer frente a la delincuencia. Vos pensás que con el transcurso de los años, con el tema de la época de la represión,
esa época nefasta de Argentina, a policía se le ha sacado las armas largas, se le ha dejado solamente a los grupos de élite, pero a las comisarías se le ha sacado las armas largas, y policía solamente tiene un arma 9 milímetros o calibre 9 milímetros para defenderse ante delincuentes que a veces tiran con FAL. Es decir, hay que buscar la manera de que policía esté capacitada para portar el arma que tenga a su alcance, que realmente ingrese con un test psicotécnico adecuado, que tenga el sueldo adecuado a su capacitación, que tenga la logística adecuada, el mantenimiento de esa logística adecuada, los insumos adecuados, la atención hospitalaria adecuada. Hay muchas cosas lo que uno se puede imaginar con solo mirar las policías de otro mundo, ¿no? De otros países, de otros países. Así que es decisión política. Yo creo que este canal de comunicación, de difusión, también hace falta. Si bien Marcela dijo que la mayoría de la ciudadanía nos apoyó, no toda la ciudadanía nos quiere, y hay ciudadanías que obviamente no vamos a conquistar sus corazones porque puede estar vinculada o no con la delincuencia, o puede haber estado dolida por un hecho grave en su vida, pero hay alguna parte de la ciudadanía que ignora realmente qué es la labor policial, ignora lo que es la tarea del buen policía, las cosas, cuántas cosas buenas que se hacen que no salen a la publicidad, que somos en muchos casos héroes anónimos, y que los hay, así como seguramente hay en otras profesiones, ¿no? Tampoco hagamos de policía el centro del mundo, pero en este caso que estamos hablando de policía, yo creo que también policía le debe una comunicación a la ciudadanía y parte de la ciudadanía que no sabe qué es policía o sabe en forma parcial, y me parece que policía se tiene que relacionar un poquito más con la comunidad, y el Estado tiene que arbitrar los canales para que eso pase. No sé si me sé explicar. Sí, yo creo que te decía que yo creo que es lo que esperamos. Yo creo para una policía ordenada, disciplinada, para una policía que inspire respeto, que es lo principal, porque las policías no están inspirando respeto en Argentina, en Chile, en ninguna parte, menos en Venezuela, pero no están inspirando respeto porque hay muchas cosas que también ellos se sienten de por sí desprotegidos, desamparados, y es por eso que hemos hecho esta entrevista, porque pensamos de que Argentina está desamparada, los policías se sienten desamparados, se sienten olvidados, marginados, apartados, en fin, y es por eso que está pasando todo esto. Está bien, pero nada surge de la nada. Convengamos que, por ejemplo, otra de las cosas buenas que hizo Hernán, que viene al caso, los foros de seguridad que funcionaban, que era una manera de relacionarse con la comunidad, de reunirse en una sociedad de fomento, el comisario de la jurisdicción, con los vecinos, que le planteaban los problemas de seguridad, dónde tenían los robos, qué le pasaban, en donde el comisario explicaba qué hacía o qué no hacía, o qué es lo que podía hacer. Esas reuniones se perdieron, las disolvieron, y lo disolvió el poder político, y eso funcionaba, eso servía. Entonces hay muchas cosas que el poder político debería dar una explicación, o por lo menos enmendar el error de otras gestiones que han hecho cosas que servían, las han sacado de circulación. Tampoco estoy con el policía, y no justifico todo ni culpo todo al poder político, pero también, aparte de la formación falla, si nosotros en una usurpación veo a policías que están mirando, y a una persona que pasea el perro la llevan presa, ¿me entienden? Algo grave en la formación de ese policía o policías falló, y no le puedo echar la culpa todo al poder político. Es decir, correcto. Caminos intermedios, jefes inmediatos, el entorno de esos policías falló. Hay que bajar línea, hay que comunicarse con el subalterno, con los pares, tener una política propia de trabajo. Política, no hablo de política partidaria, hablo de política de trabajo. Policía no puede ser que haga la vista gorda en una usurpación, como lo he visto, y no estoy generalizando, y lleve preso a la señora que paseó el perro o la que salió a comprar el pan en cuarentena. Tiene que haber disuasión, tiene que haber diálogo, advertencia. Hay cosas que no deben pasar. Gracias. Pregúntame lo que quieras. Sí, bueno, a ver, ¿cuánto llevamos ya? ¿Tú sabes cuánto llevamos el programa? No. Perdí la cuenta. No estoy mirando el reloj, ¿eh? Sí, llevamos 1 hora y media, estamos cumpliendo.
Bueno, espero poder contestar todas las dudas o que haya servido de algo. Sí, no, Lo que dije. ha sido extraordinario. De hecho, bueno, a mí me es más difícil por el hecho de poder entrevistar a una persona internacional que tiene que ver con códigos internacionales, normas internacionales, pero me he adaptado mucho contigo, Alberto, y te doy las gracias por todo, por la conversación amena, por las dudas, por la respuesta espontánea y por ser auténtico por sobre todas las cosas, y porque fuiste policía, y eso también quiere decir que lo llevas en el alma, tienes la vocación, como tú hablabas mucho de eso. Sí, sí, es cierto. Y como para nosotros los comunicadores, nosotros esto lo llevamos en el alma. Yo que tengo uso de razón, te cuento, aquí hay un periódico tremendo, se llama El Mercurio, y yo cuando pequeño no sabía leer, pero yo hacía como que leía y estaba en radio. Imagínate, tenía 4 o 5 años y hacía que leía, entonces es como un sueño hecho realidad. Eso es la vocación uno la trae en las venas, la trae en el ADN, podríamos decir. Sí. Bueno, eso nos hace ser mejores. Sí. Superarnos y abrirnos al aprendizaje. Y eso es lo que se perdió en policía. Si no hay vocación, no hay deseos de aprender. Y en todas partes es igual, querido amigo, en todas partes es igual. Me alegra escucharlo entonces. Sí, no estaba tan loco. No, para nada. Alberto, ha sido un honor el poder haber estado contigo en CMN Radio. Nosotros somos del Centro Mundial de Noticias y estamos desde el Polo Norte, el Polo Sur, estamos de cordillera a mar, estamos en todos lados, en todo el mundo. Pero felices de poder haber estado contigo y haber llevado esta transmisión en vivo y en directo. Después obviamente te la vamos a entregar para que tú la puedas disfrutar. Yo agradecido por esta oportunidad de comunicación, agradecido a vos por tu amabilidad y me pongo a tu disposición cuando gustes. Gracias, muchas gracias, Alberto. Te envío un abrazo grande al otro lado de la cordillera. Pero así de bueno, nosotros estamos celebrando fiestas patrias aquí en Chile, pero abrazando también a nuestros antepasados como el señor San Martín. Fue muy amigo de Bernardo Higgins. Sí. Por favor, y tan homenajeado en muchos países, hasta en Estados Unidos, y a veces acá olvidado, hasta de los billetes. que tranquilo. Bueno. Un abrazo al pueblo chileno, un abrazo fraterno. Gracias, igualmente a todos mis hermanos y amigos argentinos. Gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí hemos concluido una hermosa entrevista con un gran amigo como es Alberto Piatti, comisario de la Policía Argentina, con todos esos códigos, esas normas internacionales, con aquellas cosas que de repente no son similares a la nuestra. La policía ya es diferente en cómo está distribuida a la nuestra aquí en Chile, ¿ya? Y bueno, nosotros hemos estado complacidos, han habido varios escuchando a través del streaming, también le damos las gracias. Quiero saludar a Jorge Sánchez, que estuvo constantemente ahí, me reportó su presencia en el audio, en el streaming, le doy las gracias, o en la aplicación, que también pueden bajarla a través de Play Store como CMN Radio, ¿ya? Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a Marcela Inés Raskin, presidenta y propietaria de el Centro Mundial de Noticias. Dale las gracias una vez más a nuestro amigo Alberto Piatti por esta hermosa entrevista. Soy Cristian Merino Vega. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.
Análisis, la verdad oculta. Un programa periodístico con la contingencia nacional y extranjera. Análisis, en la voz del locutor y periodista Cristian Merino Vega. 24 horas junto a usted. Noticias, música, reflexiones. Conectados las 24 horas, los 7 días de la semana. Conectados 24/7 desde Santiago de Chile.